Hace unas semanas atrás contactábamos a nuestro corresponsal de Colombia, Francisco Espinel, a quien le damos la bienvenida en este momento, porque bueno, la vicepresidenta de aquel país tiene viajes previstos, ¿no? Y algunos son bastante polémicos, si se quiere. En este entonces, lo que tenemos para decir es que se trata de Francia Márquez, por supuesto, que viajaría con unas 60 personas a África. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Aldana, un gusto saludarte, buenas tardes. Desde acá, desde Bogotá, contando ahorita casi hacia el mediodía, son las Ujú. 11:40 de la mañana. Ajá, buen día Aún entonces. tenemos una temperatura más o menos de unos 20 grados, precisamente por este sol que hay en estos momentos, sabroso en la capital. Y bueno, estoy entonces aquí para contarles un poco de lo que es ese viaje a los que Ujú. algunos columnistas y algunos expertos lo han llamado más un viaje de safari De safari. que más de safari que de comitiva diplomática. ¿Y por qué eso? Desde que se, bueno, Aldana, desde principios de este mes, más o menos, 4 o 5 de abril, se empieza a conocer la intención que tiene la vicepresidenta de Colombia, Aldana, Francia Márquez, de Sí. viajar a África en compañía, por invitación que ella le haría en compañía de el canciller de la República, Álvaro Leiva, y de algunos representantes de las cámaras de comercio que traerían también a algunos empresarios y por otro lado se conoce que también la acompañarían algunos artistas, algunos pintores, otro tipo de personas. Ajá. La pregunta, ¿Por qué? la pregunta que nos empezamos a hacer es ¿por qué la vicepresidenta haría este tipo de aproximaciones y de viajes? Cuando pues primero lo ideal es que fuera el mismo canciller o de alguna manera los cónsules, sabiendo que nosotros, por lo menos en un país como Senegal, que sería uno de los que visitarían, no tenemos ni siquiera embajada. Claro. Entonces, ahí nos preguntamos nosotros, ¿quién está cumpliendo las funciones diplomáticas en Colombia en estos momentos? ¿Y por qué Francia toma la decisión de empezar a conocer el mundo? ¿Será que definitivamente mientras no había sido de la gestión política, pues entonces no contaba con recursos para viajar y entonces ahora que es vicepresidenta, pues quiere conocer el mundo a una cuesta de suplantar Ujú. funciones diplomáticas del país? No lo sabemos en este caso. Pero Bien, bueno, y además, dime. no solo que tal vez estas personas que la acompañarán no tienen un cargo público, un cargo político, sino que son muchas, a mi entender, ¿no? Sí, señora, exactamente. Ujú. Además, porque si nosotros conociéramos un poco más de la historia de lo que ha sido la figura de Francia Márquez desde la oposición, hablaba en el gobierno anterior de esas críticas fuertes que hacía desde sus redes sociales al gobierno de Iván Duque, cuando decía que por qué si hay niños muriendo y por qué si hay personas que están pasando necesidades en Colombia, se tienen que inventar viajes diplomáticos para gastarse una millonada y no invertirlos acá. Ahora la pregunta para ella directamente, ¿por qué en el partido, mejor dicho, en el gobierno del cambio, por qué con esa necesidad de austeridad que tienen estos gobiernos? Porque por todos lados están diciendo que necesitan recursos, que necesitan Claro. billones de pesos para poderse ejecutar esas reformas y esas propuestas de cambio que hay. ¿Por qué con esa necesidad de austeridad se está inventando un viaje de estos? Ya después de que nosotros tuvimos en unas semanas anteriores la posibilidad también de denunciar un poco ese malgasto del recurso público que se estaba haciendo a través de sus viajes en helicóptero a su propia casa en Dapa, Cauca. Sí, Bueno, es lo que hablábamos entonces, la vez pasada, eso. Ujú. correcto. Entonces, si no, o sea, criticar cuando no está en el gobierno y ahora que está en el gobierno, hacer este tipo de viajes, pues deja mucho que pensar, pero sobre todo un sabor
ahora que yo estoy acá, pues voy a aprovechar y voy a hacer lo mismo que hacían los otros. No importa el cambio que hemos hablado y que queremos proponer. Claro. Bueno, Eso es. Francisco, la verdad que ningún político resiste el archivo. Eso está más que claro. Te Así quería es. consultar si se sabe cuál es el objetivo de estos viajes y qué puntos, decías Senegal hace un ratito, pero qué países en puntual va a visitar. Y también, bueno, una pregunta que une ambas preguntas. ¿Es el mismo Sí. objetivo en todos los países? Aldana, todos sabemos que cuando un gobierno necesita establecer una política y unas alianzas comerciales a nivel internacional, necesita hacer estos viajes, ¿de acuerdo? Ujú. Y muchas veces se entiende que dentro de las comitivas que acompañan estos viajes vayan empresarios principalmente, porque son los necesitados e invitados especiales para poder generar esas alianzas comerciales con los países que se deseen invitar. Una periodista muy famosa en Colombia que se llama Marisabel Rueda dice en una de sus columnas de opinión, bueno, uno entiende, es una comitiva, además, Ujú. ¿por qué? Porque África podría decirse que va a ser el continente del futuro. Sin embargo, frente a todas Sí. estas críticas, el presidente Gustavo Petro salió a decir en días anteriores en una publicación, miren, nosotros necesitamos generar este tipo de viajes, además porque, pues yo no sé de dónde salió, pues mejor dicho, o de pronto sí, porque de allá venimos, entonces necesitamos volver a ese continente. Pero Claro. la verdad suena jocoso, ¿no? Y con todo el respeto para el presidente, lo que queremos nosotros es hablar claro. Miren, si se va a hablar de temas agrícolas, de turismo o de control de drogas, inclusive, vale la pena hacer este viaje. Pero ¿por qué no van con las personas indicadas? ¿Por qué no van con una comitiva? ¿Y por qué no van los funcionarios que están capacitados para generar este tipo de alianzas y de convenios internacionales con los países africanos? Si vamos a ir a Sudáfrica, si vamos a ir a Senegal, si vamos a ir a otros de esos países en los que pudiéramos nosotros establecer. En Abu Dhabi, inclusive decían que allá también teníamos que llegar nosotros para poder generar un tipo de convenio. La, en estos momentos el gobierno está diciendo, miren, sí, vamos con ese objetivo comercial, turístico, agrícola, etcétera, etcétera, o sobre todo por el control de drogas también, porque sabemos que hay un tráfico muy fuerte en el continente africano y que pueden ser drogas que salen desde Colombia y cómo podemos controlar eso. Ujú. Pero la verdad, estamos esperando. Ya dijeron, otra cosa, Aldana, perdóname que se me estaba Sí. olvidando. Además, como es su frase ahora de representativa, la vicepresidenta dijo, pues de malas. Ah, No solamente lo voy a hacer en mayo, no solamente voy a hacer un viaje en mayo, sino voy a volver en septiembre, octubre. espectacular, como el tema de los helicópteros. Así es, pues de malas. Exactamente. Bueno, No se entiende. Francisco, claro, el panorama, y vos sabés que me voy a ir un poquito de la agenda, esto tampoco te lo consulté Dale. antes, pero quería saber qué opinión te merece porque hace unas horas salió la noticia de que Gustavo Petro es parte de los 100 líderes más influyentes del mundo. Sí, entre ellos se encuentra, según la revista Time, ¿no? Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, el mismísimo Lionel Messi, entre otras personas, por supuesto Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Ahora que te tiro esta información, ¿por qué pensás que Petro puede ser uno de los más influyentes? Primero, porque Colombia era uno de los países, de los últimos gobiernos o bastiones que todavía pertenecían o no pertenecían a los gobiernos de izquierda. Uh-huh. Entonces hay que pensar que es la primera vez en la historia en que en Colombia un presidente de izquierda, o mejor dicho, un candidato de izquierda logra la presidencia. Y Gustavo Petro, además, con ese pasado guerrillero, con ese pasado, mejor dicho, en el que armas y que tuvo una serie de eventos históricos que la gente no olvida, pues en estos momentos está planteando en el gobierno una serie de cambios
en los que quisiera darle la oportunidad a poblaciones menos favorecidas, a generar un tema de salud o un sistema de salud que llegue a las regiones más apartadas, pero ya sabemos con qué aristas podría generar esta reforma, además de generar una reforma pensional que le daría la oportunidad a los adultos mayores que están desprotegidos de tener también una pensión, pero con qué aristas, sí. ¿ok? Y cuando digo aristas lo meto entre comillas, Aldana, porque sabemos nosotros de que hay muchos peros que tienen este tipo de reformas, pero además se habló de una reforma tributaria, se habla también de una reforma laboral y de otra serie de cambios Claro. que realmente están asustando muchísimo a la población. Sin embargo, pues cuando la OCDE sale a decir que respalda y que le da un espaldarazo de apoyo a esas propuestas de reformas pensionales y de salud del gobierno colombiano, pues estamos nosotros sabiendo también de que pues hay obviamente unos ojos que miran de una manera positiva todas estas propuestas del gobierno. Quizás en estos momentos el hecho de que esté adelantando también esa conversación con el ELN, pero que no va por buen camino todavía, puede también ser visto con unos ojos positivos, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. Ese tipo de argumentaciones Claro. son las que podrían tenerse en cuenta para que Times considere al señor Gustavo Petro en estos momentos uno de los líderes, pero uno quisiera saber si son realmente esos argumentos y esas consideraciones o esos indicadores los que realmente valen la pena para considerar al señor Gustavo Petro como uno de los líderes políticos más influyentes. Claro, muy bien. Francisco, te hago una última pregunta de curiosidad nada más. ¿Dónde te encontrás en este momento? ¿Qué es ese edificio detrás? Bueno, este edificio de atrás realmente sí, pues es el de una planta. Yo estoy en estos momentos en un centro inteligente, una infraestructura inteligente, que es un centro educativo que queda en la parte central de Bogotá. Estoy en un 7º piso que tiene a su vez un jardín bien interesante, bien bonito, pero bueno, lástima que me haya quedado este fondo, hubiera querido los jardines para que hubiera quedado mucho más, ¿de acuerdo? No, bueno, no obstante, si me lo permites, mira, yo quiero mostrar, al fondo se ven los cerros de Bogotá, exacto, y podemos nosotros ver por acá unos jardines muy bonitos. Eso es el sitio donde me encuentro, Aldana. Ah, muy bien. Bueno, hermoso, la verdad, Francisco, desde allí, hermoso el paisaje, y vos también, por supuesto, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Muchas gracias por la comunicación. Gracias por ese piropo, un abrazo para ti también, muy bella. Saludos a nuestro director, a Horacio, y que todos nuestros oyentes y nuestros seguidores, pues nada, estamos precisamente para contarles todo lo que sucede en el acontecer colombiano. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Allí pasaba Francisco Espinel, nuestro corresponsal desde Colombia, que bueno, fue tocando varios temas, pero principalmente estos viajes que hace el gobierno nacional colombiano que dan mucho que hablar.